Las armas, que una vez fueron otorgadas como regalos, eran conocidas como las armas divinas. Estas eran las manifestaciones físicas del alma de un individuo, cada una poseía poderes únicos. Una familia noble, famosa por sus habilidades Karastorfe, había derrotado a un dios maligno en tiempos antiguos. Cada miembro de esta familia era conocido por su excepcional fuerza, talento y poderosas armas divinas. Bel nació en esta misma línea, soñando con convertirse en un héroe, empuñando con orgullo su armamento sagrado. Sin embargo, todo cambió cuando, durante su ceremonia de oráculo, descubrió que no poseía habilidades ni poderes, lo que lo marcaba como el primer fracaso en la historia de su familia. Afuera, su hermano Zane lo derribó y le ordenó marcharse, declarando que alguien inútil como Bel nunca invocaría un arma divina. Jessica y Sira también estaban presentes, pero solo Sira mostró preocupación por él. Cuando Sira intentó ayudarlo, Jessica la hizo tropezar y la sujetó, advirtiéndole que no se interfiriera, recordándole las consecuencias de ser una persona sin poder. Al ver a Sira tratada de esa manera, Bel corrió en su auxilio, pero Zane lo golpeó nuevamente, comentando que los mestizos siempre se apoyan entre sí. Zane y Jessica continuaron atormentando a Bel y Sira, quienes eran hijos de una concubina, a menudo llamados mestizos. Después, Bel y Sira se sentaron juntos, y él se disculpó por su debilidad. Ella lo consoló, prometiéndole que siempre estaría a su lado. Decidido, Bel juró volverse fuerte, incluso sin un arma divina, y protegerla. Sira le agradeció y lo abrazó. Sin embargo, Bel pronto no pudo cumplir esa promesa, ya que, unos días después, fue desterrado de la casa. Sintiendo culpa por dejar a Sira atrás con esas personas crueles, resolvió volverse lo suficientemente fuerte como para rescatarla. Bel sabía que dominar armas normales no sería suficiente contra las armas divinas, por lo que estaba decidido a hacer lo que fuera necesario. Fue a una tienda de armas y, después de gastar una fortuna, pidió una de cada tipo de arma disponible. El dueño de la tienda se sorprendió y le preguntó si Bel pensaba iniciar una guerra. 2 años después, Bel cabalgaba a caballo, llevando varias armas. Se encontró con un grupo de goblins, dejando sus armas en el suelo y desafiándolos. Con una ráfaga de golpes, los derrotó. Un hombre con capa, que ocultaba su rostro, observaba la batalla. Se acercó a Bel y le preguntó si siempre llevaba tantas armas, sugiriendo que Bel podría estar buscando algo más allá de las armas divinas. Este hombre, que casi había olvidado su propia misión, vio en Bel el potencial para la grandeza. Usando sus poderes, el hombre le presentó a Bel algo que emitía una luz azul. Al principio, Bel pensó que era una espada, pero al examinarlo, se dio cuenta de que era una vaina, Abelan. Este artefacto había sido transmitido a través de generaciones para albergar armas divinas y preservar su poder, y ahora contenía armas utilizadas por los 5 grandes héroes de la historia. Cualquier persona capaz de empuñar Abelan se convertiría en la persona más poderosa del mundo. Bel aceptó el desafío. 3 años pasaron, y Bel se encontraba en la cima de un edificio en ruinas con la figura misteriosa que le había otorgado Abelan. Un dragón rojo se acercaba, preparado para desatar su aliento de fuego. Imperturbable ante el calor, Bel invocó a Abelan y convocó Windshield Achilles, protegiéndose de las llamas del dragón con Absolute Storm. Luego, invocó el martillo del trueno Mjolnir, saltó al aire y golpeó al dragón con el martillo de Thor, enviando rayos amarillos a través de la bestia, derrotándola. La figura encapuchada elogió la maestría de Bel e instó a que regresara con su hermana, señalando que incluso un paladín de rango S lo consideraría ahora una amenaza. Bel estuvo de acuerdo y cabalgó hacia el lugar del que había sido desterrado 5 años antes. Ahora armado con el poder para proteger a su hermana, llegó para encontrar una destrucción generalizada y una bandera diferente, lo que indicaba una guerra civil. Corrió por su antigua casa, gritando el nombre de Sira, buscando desesperadamente por ella. Cuando abrió una puerta, encontró su cuerpo sin vida. Aterrorizado por el dolor, gritó de angustia, preguntándose por qué había ganado tanto poder solo para fallar en protegerla. De repente, un rayo rojo lo alcanzó, causándole un dolor intenso. Bel se dio cuenta de que un usuario de armas divinas de rango S lo estaba atacando. El enemigo, reconociendo a Bel, mencionó que había sido desterrado hacía mucho tiempo. Sorprendido, Bel se preguntó cómo esa persona lo conocía. El enemigo reveló, con fría indiferencia, que había orquestado su reencuentro. Bel, horrorizado, comprendió que esa era la persona que había matado a Sira. El enemigo lo provocó, diciendo que pronto se reuniría con su hermana. Mientras Bel intentaba levantarse,
El enemigo atacó nuevamente, decidido a terminar con su vida. Bel, sintiendo una profunda tristeza por su fracaso al no vengar a Sira, de repente se encontró frente a un sacerdote en la catedral Karastorf. Confuso, se preguntó cómo había llegado allí después de morir. El sacerdote le indicó que se preparara para su ceremonia de oráculo. Atónito, Bel se preguntó si de alguna manera había regresado al pasado. El sacerdote le pidió que extendiera las manos y visualizara su arma divina. Aunque Bel temía ser desterrado de nuevo, descubrió a Belan durante la ceremonia. Al darse cuenta de que esta era su oportunidad para cambiarlo todo, Bel juró reescribir su destino. El sacerdote comentó que tal descubrimiento era extremadamente raro. Bel le preguntó al sacerdote si creía que no podía pelear con eso. El sacerdote respondió que esa no era su intención. Bel lo tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, ya que era el mejor armamento divino. Se apresuró a ir a la habitación de Sara, y cuando abrió la puerta, ella lo saludó con alegría. Había pasado un tiempo desde que la vio por última vez, y ella estaba tan hermosa como la recordaba. Se acercó rápidamente a él, preguntándole con entusiasmo cómo había ido la ceremonia. En lugar de responder, Bel la abrazó, aliviado de que aún estuviera viva. Ella le preguntó si algo estaba mal, y aunque sentía arrepentimiento por no haberla protegido en su vida pasada, juró salvarla esta vez. Mientras la abrazaba, Sara le mencionó que lo estaba apretando demasiado. Él se disculpó rápidamente y la soltó, pero ella lo tranquilizó, diciéndole que estaba bien y que estaba feliz por el abrazo. Luego notó que él estaba llorando y le acarició suavemente la cabeza, asegurándole que todo estaría bien. Justo en ese momento, Zane entró, llamándolos a ambos mestizos y comentando lo bien que parecían llevarse. Se acercó a Bel y le mencionó que el sacerdote ya le había contado sobre el descubrimiento interesante de Bel durante la ceremonia de oráculo. Bel se dio cuenta de que el sacerdote debía haberle revelado todo a Zane. Bel entonces reveló que había encontrado una vaina. Zane estalló en carcajadas, burlándose de él por no poseer un arma, diciendo que una vaina le quedaba bien a un mestizo como Bel. Se burló de Bel, preguntándole cómo pensaba luchar con eso y llamándolos a él y a Sara tontos. Bel le exigió que retractara sus palabras. Zane, sorprendido, desafió a Bel a repetir lo que había dicho. Bel se mantuvo firme y repitió su exigencia. Furioso, Zane cuestionó cómo se atrevía Bel a hablarle de esa manera y prometió enseñarle respeto. Mientras Zane se movía para golpearlo, Bel contraatacó con un puñetazo, advirtiéndole que no volviera a insultar a Sara. Enfurecido, Zane sacó su lanza, amenazando con hacer que Bel llorara y suplicara. Bel reconoció la lanza como Ignite, dándose cuenta de que Zane estaba hablando en serio. Le pidió a Sara que se apartara, asegurándole que él se encargaría de Zane. Sacando a Belan, Bel se preparó. Zane se rió de él, recordándole que solo era un paladín de rango E. Bel explicó que los paladines se clasificaban según su fuerza, comenzando en rango F al recibir su armamento divino, alcanzando el rango E después de dominar el canalizado de mana. Los rangos más altos, como de y superiores, podían usar mana para ataques especiales, y los de rango B podían despertar habilidades únicas. Bel sonrió ante la excesiva confianza de Zane en su rango E. Molesto por la sonrisa, Zane exigió saber qué era tan gracioso. Bel simplemente respondió que le parecía divertido Zane. Enfurecido, Zane cargó hacia él, pero Bel invocó la espada de luz, Caliburn, y cortó la lanza de Zane. Sorprendido, Zane retrocedió, encontrando su lanza hecha pedazos. Confundido, preguntó cómo Bel había podido invocar un arma desde una vaina vacía. Bel le preguntó calmadamente si quería que lo hiciera llorar y suplicar ahora. Furioso, Zane acusó a Bel de hacer trampa por invocar un arma mientras él no tenía ninguna, y salió corriendo. Bel lo llamó, preguntándole por qué huía y recordándole que su conversación no había terminado. Luego sacó la pistola de fuego, Ragnarok, y disparó a la pared cerca de Zane. Zane, sorprendido al ver otro armamento divino, no podía creer que Bel pudiera empuñar más de uno. Bel le advirtió que no volviera a hacerle daño a Sara o le volaría la cabeza. Aterrorizado, Zane huyó. Sara, asombrada, le dijo a Bel que era increíble. Bel le preguntó si estaba bien, y ella admitió que temía que Zane pudiera golpearlos nuevamente, pero ahora Bel tenía su propio arma divina. Bel la tranquilizó, prometiéndole que se encargaría de todo. Ella lo elogió, llamándolo genial. Bel, en silencio, juró proteger su sonrisa y nunca perder ante nadie. La escena cambió a la mansión del duque Galleon, donde Zane informó todo a su padre. Galleon le preguntó si era cierto que Bel empuñaba múltiples armamentos divinos.
Arrodillado, Zane confirmó, especulando que Bell podría haber hecho un pacto con un demonio y sugirió desterrarlo. Galleon, intrigado, decidió investigar personalmente. Zane, sorprendido, le preguntó a dónde iba, y Galleon respondió que tenía la intención de encontrarse con Bell y verlo por sí mismo. Bell yacía en su cama, reflexionando sobre la pelea con Zane. Aunque había ganado, su cuerpo seguía siendo el de un niño, y se sentía agotado por el esfuerzo de controlar su mana. Intentó disparar una bala de mana, pero salió sin ningún atributo. Actualmente, su fuerza era comparable a la de un paladín de rango F, pero sabía que no podía quedarse en ese nivel. Recordó que en su vida pasada, fueron los Rotwindosaurs quienes atacaron, la familia rival de los Karastorfis. Si ellos estaban involucrados nuevamente, alguien debía haberlos provocado. Decidido a proteger a Sara esta vez, Bell se dio cuenta de que necesitaba mejorar su estatus dentro de la casa. En ese momento, Galleon entró en la habitación, comentando que hacía mucho tiempo que no se veían. Bell se preguntó por qué su padre había venido a verlo. Recordó que en la batalla de hace 20 años, Galleon luchó solo contra el dios maligno y el infame monstruo Tártaros, abriéndose paso hacia el continente negro donde moraban los monstruos. Por eso, Galleon era conocido como el Santo Espada Génesis. Bell notó que Zane lo había acompañado. Al darse cuenta de que Zane ya le había contado todo a su padre, Bell vio esto como una oportunidad para demostrar su valía y obtener el reconocimiento de su padre. Bell se arrodilló ante Galleon como señal de respeto al duque. Galleon comentó que Bell había cambiado mucho desde su último encuentro, pero le aseguró que no era necesario ser formal, ya que su padre había venido a verlo. Bell respondió que no podía sentirse relajado, explicando que decir algo incorrecto podría escalar rápidamente y que siempre eran responsables tanto de sus palabras como de sus acciones. Galleon le pidió que se levantara y le aseguró que si Bell insistía en ser formal, él lo reciprocaba. Bell sintió la abrumadora presión de la poderosa aura de Galleon y se sorprendió de lo aterradora que era. Galleon le preguntó acerca de su confrontación con Zane, recordándole que las peleas entre hermanos estaban prohibidas en su casa. Cuestionó por qué Bell había herido a Zane, alguien a quien Bell debía haberle mostrado respeto. Zane sonrió con confianza, creyendo que esto sería el final para Bell, sabiendo que nadie en la familia se atrevía a desafiar a Galleon. Bell explicó que actuó por ira porque Zane había atormentado a Sara nuevamente. Galleon le preguntó si había roto las reglas de la casa por algo tan trivial como una rencilla. Bell admitió que no se arrepentía. Galleon luego preguntó si Bell lamentaba haber quebrantado sus reglas. Bell respondió que abandonar a aquellos que aman traería deshonra a cualquier paladín, y que lucharía para proteger a su hermana, incluso si tenía que enfrentarse a su hermano mayor. Ese era el camino de la caballerosidad que él había elegido. Desenvainando su espada, Galleon la puso en el cuello de Bell, preguntándole si aún lucharía incluso si su oponente fuera el mismo Galleon. Sin inmutarse, Bell aceptó. Impresionado, Galleon reconoció la determinación de Bell y decidió dejar el asunto allí. Zane quedó atónito y preguntó por qué. Galleon señaló que no solo Zane había acosado a su hermana, sino que también había sido derrotado por su hermano menor, lo cual era una vergüenza. Ordenó a Zane que no mostrara su rostro por un tiempo. Volviéndose hacia Bell, Galleon reconoció su resolución caballeresca y admiró su valentía al hablar con franqueza, a pesar del peso de sus palabras. Bell se disculpó por su audacia, comprendiendo que era una postura arriesgada para un miembro de la familia de la catástrofe. Galleon entonces expresó su interés en ver la fuerza de Bell y le ordenó invocar su armamento divino. Bell aceptó y reveló a Belan. Galleon se sorprendió, reconociéndolo como el legendario armamento divino que contenía el espíritu del paladín original, la misma arma utilizada por los más grandes héroes de la historia. Galleon mencionó que Zane le había dicho que Bell empuñaba tanto una espada como una pistola. ¿Era esto cierto? Bell lo confirmó y explicó que ambas armas estaban almacenadas dentro de la vaina. Luego desenvainó ambos armamentos divinos. Sorprendido, Galleon observó que Bell había invocado con éxito ambas armas. Bell explicó que aunque solo podía usar 2 armas a la vez, había 3 armas adicionales contenidas dentro de la vaina. Galleon, asombrado, se preguntó si Bell estaba destinado a convertirse en el próximo gran héroe. Comentó que, aunque tenía poco interés en los débiles o en los niños, ahora tenía grandes expectativas para Bell. Al irse, Galleon le dijo a Bell que siguiera trabajando duro. Después de que Galleon se marchó, Bell se relajó tras la inmensa presión y se sentó junto a su cama, decidido a cumplir con las expectativas de su padre. Aunque provenía del futuro,
Su cuerpo seguía siendo el de un niño, pero estaba resuelto en su objetivo de alcanzar rápidamente el rango de para obtener el mana necesario. Para lograr esto, decidió cazar orcos en el bosque cercano. La escena cambió a un oscuro bosque de noche, donde muchos orcos habían sido asesinados por un lobo blanco. Al día siguiente, cuando Bell llegó al bosque, los recuerdos de su entrenamiento en su vida pasada allí volvieron a su mente. Después de ser desterrado de la mansión, había pasado días en ese mismo bosque. Sin embargo, algo se sentía diferente esta vez. A pesar de adentrarse más en el bosque, no encontró monstruos. A medida que avanzaba, descubrió los cuerpos de los orcos. Justo en ese momento, algo se lanzó hacia él. Bell bloqueó rápidamente el ataque con su espada. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que era un Fenrir, comprendiendo finalmente por qué no había otros monstruos por ahí. Aunque su intención era pelear con un orco, ahora se enfrentaba a un monstruo de rango D, y sin suficiente mana, Bell sabía que apenas era más fuerte que un paladín de rango E. Consideró retirarse, pero hacerlo lo expondría a la velocidad letal del Fenrir. El Fenrir se lanzó hacia él con una velocidad cegadora, y aunque Bell esquivó y disparó su arma, el tiro falló. Su deficiencia de mana hizo que las balas fueran demasiado lentas. Abandonando la pistola, Bell desenvainó su espada, pero su tajo fue fácilmente esquivado por el Fenrir. En su vida pasada, derrotar a un Fenrir habría sido más sencillo, pero ahora Bell luchaba por mantenerse al ritmo de sus rápidos movimientos. El Fenrir logró hacerle un pequeño corte y continuó su ataque implacable. Bell no podía esquivar todos los ataques. Cuando el Fenrir se preparó para golpear nuevamente, Bell se dio cuenta de que acababa de reencarnarse y no podía permitirse morir. Levantó su escudo para bloquear el ataque, pero el Fenrir lo superó, derribándolo al suelo. Bell temió que el Fenrir no se detuviera y que él muriera, ya que su espada, escudo y pistola estaban resultando ineficaces. Desesperado, consideró su última opción, el martillo. A regañadientes, invocó Ygis, y un par de guantes morados aparecieron en sus manos. Aunque no había tenido la intención de usarlos, la situación no le dejó otra opción. Para su sorpresa, cuando el Fenrir atacó nuevamente, pasó de largo a través de él. Ahora intangible, Bell rápidamente se subió a la cabeza del Fenrir. Sintiendo simpatía por la bestia, sabiendo que ya no podía hacerle daño, Bell sacó su martillo y dio una serie de poderosos golpes. Se dio cuenta de que Ygis era el guantelete de la oscuridad, que mejoraba enormemente sus habilidades físicas, con su poder aumentando con el tiempo. Con una serie de golpes poderosos, Bell logró derrotar al Fenrir. Retractó su Ygis, agradeciendo a los dioses, y reflexionó sobre cómo los brazos divinos oscuros poseían habilidades únicas desde el principio, aunque no podían ser completamente utilizados en batalla, ya que gradualmente se hundían más en la oscuridad con el paso del tiempo. Intrigado por la aparición de un Fenrir en el bosque, ya que no había habido ninguno en su vida pasada, Bell dejó de lado sus preocupaciones por el momento. Se dio cuenta de que usar las habilidades del martillo para cazar monstruos más fuertes era mucho más eficiente que luchar contra hordas de monstruos más débiles. Decidido a probar las capacidades del martillo, Bell continuó su camino. La escena cambió a Sarah, sentada bajo un árbol fuera de la mansión, tejiendo una corona de flores. Pensaba que a Bell le gustaría. Jessica se acercó y le exigió la corona a Sarah, burlándose de ella, diciendo que era más adecuada para alguien tan desordenada como ella. Buscó la opinión de un hombre llamado Espen, quien estuvo de acuerdo con ella. Espen luego sacó un látigo y destruyó la corona. Aburrida, Jessica se quejó de la falta de entretenimiento y evocó una pistola, sugiriendo que practicaran disparando a los blancos. Mientras la apuntaba a Sarah, Bell intervino, bloqueando el ataque con Abelan. Ofreciéndose a entretener a Jessica él mismo, comentó sobre su aburrimiento, diciendo que él también estaba buscando una razón para probar su armamento divino. Jessica, furiosa, le preguntó por qué estaba allí, insistiendo en que un mestizo como él no debía interferir en su diversión. Sarah abrazó a Bell, quien se disculpó, diciéndole a Jessica que todo estaba bajo control ahora. Espen dio un paso al frente, exigiendo saber cómo Bell se atrevía a mirarla de esa manera. Bell asumió que Espen era el sirviente de Jessica y lo reprendió por hablar de manera grosera al hijo de un duque. Espen respondió que nunca mostraría respeto a un hijo de concubina. Jessica observó que Bell, quien normalmente era sumiso, recientemente había derrotado a Zane, lo que explicaba su nueva audacia. Espen comentó sobre la imprudencia de Zane al perder contra Bell, mientras que Jessica especulaba que debía haber sido una casualidad, preguntándose qué tan mal Zane había actuado para ser derrotado por Bell.
Bell desafió a Jessica para poner a prueba si lo que había sucedido había sido suerte o habilidad. Furiosa, Jessica ordenó a Espen que se encargara de él. Espen lanzó su látigo, y al golpear el suelo, la hierba se congeló. Bell se dio cuenta de que Espen era un paladín de rango D, mucho más fuerte que Zane, quien solo era de rango E. Espen advirtió a Bell que no huyera, congelando sus piernas, brazos y torso, dejándolo inmóvil, y amenazó con golpearlo severamente. Bell comentó que Espen hablaba demasiado y juró que lo haría pagar por hacer llorar a Sarah. Espen advirtió a Bell que no lo subestimara y arremetió con su látigo, pero Bell esquivó fácilmente. Jessica se quedó asombrada por la velocidad de Bell. Bell notó que Espen no estaba mal con su armamento divino para un paladín de rango D, pero comparado con el entrenamiento que él había tenido en su vida pasada, no era nada especial. Sarah observaba con asombro, comparando los movimientos de Bell con una danza. Espen se burló de Bell, diciendo que era muy bueno para correr, a lo que Bell respondió que ya no esquivaría más y quería ver si Espen podría congelarlo por completo. Espen sonrió con desdén, llamando a Bell incluso más tonto de lo que pensaba, y congeló la mano y la pierna de Bell. Alarmada, Sarah observó mientras Espen declaraba que Bell estaba ahora indefenso y que podría tomarse su tiempo para castigarlo. Calmado, Bell preguntó si eso era todo lo que Espen tenía, anunciando que ahora era su turno. Invocó la pistola Ragnarok, liberando una de sus manos. Espen se sorprendió, exclamando que eso era imposible. Usando la pistola, Bell rompió el hielo. Jessica, atónita, observó mientras Bell empuñaba dos armamentos divinos y se preguntaba cómo podría manejar los diferentes poderes de ambos. Bell apuntó a Espen, declarando que era hora de castigarle. Espen se encerró en un bloque de hielo, retando a Bell a romperlo. Con confianza, Bell afirmó que sería fácil y disparó un tiro que destruyó la defensa de Espen. Jessica se sorprendió al ver que Bell había roto el hielo y que era lo suficientemente fuerte como para derrotar a un paladín de rango D al darse cuenta de que, siendo ella de rango E, no tenía ninguna oportunidad. Empezó a temblar. Bell le aseguró que ya había terminado. Asustada, Jessica sacó su pistola, advirtiéndole que se mantuviera alejado, pero sus disparos, llenos de pánico, fallaron. Intimidada por la presencia de Bell, retrocedió. Bell le advirtió que nunca más molestara a Sarah, y Jessica, aterrada, huyó. Sarah corrió hacia Bell, abrazándolo, y le preguntó si el látigo le había hecho daño. Bell la tranquilizó, diciéndole que estaba bien y que lo único que importaba era su seguridad. Sarah admiró la fuerza de Bell, y él estuvo de acuerdo, prometiéndole volverse aún más fuerte por su bien. Luego, le presentó la corona de flores que había hecho para él después de que la primera fuera destruida, poniéndola en su cabeza y agradeciéndole por siempre protegerla. Conmovido por el gesto, Bell pensó que algún día toda la nación lo admiraría. Sin embargo, aún quedaban problemas. Recordó cómo incluso los caballeros empleados y otros lo despreciaban por ser hijo de una concubina. A pesar de haber derrotado a Zane y Jessica, dudaba de que sus actitudes cambiaran. Podrían regresar para acosar a Sarah, así que Bell resolvió protegerla y asegurar su posición dentro de la familia. La escena cambió a Galleon practicando esgrima. Bell se acercó y pidió permiso para presentarse al examen de rango C. Galleon le preguntó: ¿por qué quieres hacer eso? Bell respondió que deseaba servir al rey como miembro de su casa. Galleon le recordó que reconocer su posición como parte de la familia ducal significaba que tenían el deber de realizar tareas para ellos, que generalmente involucraban proteger a los VIPs, exterminar monstruos y responsabilidades similares. La forma más rápida para que Bell mejorara su posición dentro de la familia era obtener logros al asumir estas misiones desafiantes. Sin embargo, para participar, debía alcanzar un rango más alto. Galleon observó que podía ver que Bell estaba lleno de ambición, pero aún era demasiado pronto para él. La mayoría de las personas necesitaban convertirse en paladines completamente entrenados antes de llegar al rango C. Actualmente, Bell estaba en el rango F, habiendo recibido su armamento divino recientemente. Si quería ser promovido, debía comenzar con el examen de rango E. Bell entonces presentó un colmillo y preguntó si eso cambiaba la perspectiva de Galleon. Galleon se sorprendió al ver que era un colmillo de Fenrir y le preguntó cómo lo había adquirido. Bell reveló su martillo y explicó que había sido complicado, pero logró domar a la bestia. Galleon, impresionado por la habilidad de Bell para usar atributos divinos y derrotar a un oponente de rango de solo, reconsideró y decidió que Bell podría estar listo para el rango C. Le permitió presentarse al examen, pero le advirtió que no fallara. Bell, decidido, aceptó el desafío. Al llegar para los exámenes,
Bell vio que muchos otros se habían reunido para participar. Un niño comentó que el rango C era como una pared para la mayoría de las personas, mientras que otro hombre añadió que cada año había bajas y se preguntaba cómo estaba estructurado el examen. Mientras Bell caminaba, otros se sorprendieron al ver a un niño tan joven entre los participantes. Era Bell. Bell se acercó a una mujer que supuso sería la recepcionista. Ella confirmó su rol y le preguntó si había venido con sus padres. Bell respondió que estaba allí para presentar el examen por sí mismo. Sorprendida, ella sugirió que regresara cuando fuera mayor, pero Bell insistió en que dejara de tratarlo como a un niño, diciendo que él también era un paladín. En ese momento, un niño interrumpió, diciéndole a Bell que se fuera. Bell, percibiendo que podría haber problemas, se sorprendió. Los demás notaron al niño que había hablado. Era Len. Len empuñaba un armamento divino conocido como la Espada del Viento, de la que se rumoraba que podía cortar 8 veces con un solo golpe. Una chica cercana mencionó que era fan de él. Len le dijo a Bell que, para alcanzar el rango C, tenía que ser tan hábil como él. Luego le preguntó si Bell poseía algún armamento divino. Bell confirmó y mostró su vaina, lo que hizo que Len se riera y afirmara que Bell no sería capaz de usarlo como un arma adecuada. Otros se unieron, burlándose de Bell, llamándolo inútil. Len comentó que, aunque no le importaba que Bell quisiera arriesgar su vida, no le gustaba la idea de que la participación de Bell implicara que estaban en el mismo nivel. Luego le instó nuevamente a que volviera con su madre. Ignorando a Len, Bell le pidió a la recepcionista que lo registrara para el examen. Ella le preguntó si hablaba en serio, a lo que Bell respondió con confianza que sí. Entonces, ella le informó que debía ser al menos de rango D o tener una recomendación de un paladín de rango B o superior para poder participar. Bell sacó una carta, explicando que ya había obtenido la recomendación. Sorprendida, la mujer la revisó y descubrió que la recomendación era de Galleon, confirmando que Bell era hijo de Galleon. Mientras los participantes se reunían, un caballero anunció que explicaría el examen de rango C. Primero, usarían una piedra de teletransportación para viajar al subsuelo, donde tendrían que recuperar la joya de luz del 5.º piso en un plazo de 5 horas. Solo había 3 cristales, lo que significaba que solo 3 personas serían ascendidas al rango C. Los concursantes se sorprendieron al escuchar la noticia. Len, con confianza, afirmó que uno de los cristales ya era suyo. Bell también entró en la zona. El caballero declaró: que comience el examen. Al entrar, los participantes se encontraron dispersos por diferentes ubicaciones en el primer piso. Bell se preguntó cuál sería su primer movimiento. Comenzó a caminar, notando que el calabozo era vasto, pero con 5 horas, sentía que tenía suficiente tiempo. Dado que esta era una oportunidad rara, estaba decidido a aprovecharla al máximo. Sabiendo que el calabozo estaba lleno de monstruos y que el maná de un paladín aumentaba con cada monstruo derrotado, Bell decidió cazar a todos. Mientras tanto, otros luchaban contra los monstruos que encontraban. Len, después de despachar fácilmente a uno, comentó al grupo cómo no entendía por qué otros lo encontraban difícil. Algunos elogiaron la habilidad de Len, y Len respondió que tenían razón, no era una persona ordinaria como los demás. Aunque a otros les resultaba frustrante, tenían que admitir que era cierto. Algunos comentaron que gracias a Len, tenían una buena oportunidad de aprobar el examen. Len los animó a dar lo mejor de sí para ganar puntos por sus esfuerzos, desestimando a los miembros más débiles como buenos solo para holgazanear. Poco después, llegaron a una sala con 3 entradas. Len adivinó que debía ser la cámara final y se preguntó si al menos ofrecería algo de emoción. Al entrar, se encontraron con numerosos monstruos de rango D. Len señaló que las joyas estaban sobre un pedestal al final de la sala. Apareció un monstruo extraño, y Len atacó rápidamente, intentando cortarlo en pedazos. Sin embargo, su golpe no tuvo efecto, y el monstruo contraatacó, derribándolo. Len estaba desconcertado, preguntándose por qué sus cortes no funcionaban. Los otros 2 participantes estaban igualmente sorprendidos mientras luchaban con monstruos diferentes. Uno luchaba contra una criatura voladora, mientras que el otro se esforzaba contra un enemigo parecido a un líquido. El hombre se dio cuenta de que sus ataques físicos no tenían efecto sobre el monstruo líquido, mientras que la chica luchaba por darle un golpe al monstruo volador usando fuego debido a las habilidades de manipulación del viento de la criatura. Len concluyó que este era el desafío final del examen de rango C, diseñado intencionadamente para que cada monstruo contrarrestara los armamentos divinos de los participantes. Mientras un gran monstruo se preparaba para atacar a Len, Bell intervino justo a tiempo,
derrotándolo con su martillo. Bell comentó que fue un cierre ajustado y que había disfrutado de la batalla. Len se sorprendió al ver a Bell allí. Justo en ese momento, un monstruo gelatinoso atacó a Bell, pero él lo bloqueó rápidamente con su espada. Len quedó aún más asombrado cuando el armamento divino de Bell comenzó a transformarse. Bell luego usó su pistola para derribar al monstruo volador. Los otros dos concursantes quedaron atónitos, y la chica comentó que el supuesto armamento divino de Bell no era más que una vaina. Len no lograba comprender cómo Bell podía tener múltiples armamentos divinos y usarlos tan eficazmente. Bell, al notar que el tiempo se agotaba, les instó a que terminaran rápidamente y procedió a derrotar a todos los monstruos. Len encontró difícil de creer que Bell pudiera acabar con los monstruos tan rápidamente y alcanzar las joyas. La chica se acercó, elogiando a Bell por su increíble hazaña. El chico expresó incredulidad de que Bell hubiera logrado todo eso por sí mismo y le preguntó cuántos armamentos divinos poseía. A pesar de esto, Len todavía se dirigía a Bell con desdén. La chica comentó que Len era débil, y el chico estuvo de acuerdo, admitiendo que lo había subestimado. Hablaron sobre la posibilidad de unirse a Bell para recuperar las joyas y asegurar su rango C. Sin embargo, Bell ya había tomado una joya y procedió a destruir las otras dos con su martillo. Confuso, el chico preguntó por qué Bell había destruido las joyas. Bell explicó que ya había reclamado una y que, si querían avanzar, deberían ganarse las suyas propias en lugar de depender de los demás y burlarse de ellos. Criticó su actitud de explotar a los demás para aprobar el examen y dijo que no merecían ser llamados caballeros. Aunque Len fue llamado débil, agradeció a Bell y declaró que no dejaría que todo terminara ahí, dando a entender su determinación de probarse a sí mismo. Después de pasar el examen y alcanzar el rango C, Bell reflexionó sobre la honestidad y ambición de Len, lo que lo sorprendió. Se despidió de Len y salió del examen, convirtiéndose oficialmente en un paladín de rango C. Su maná también había aumentado al derrotar a los monstruos, y resolvió mejorar su estatus dentro de la familia para proteger a Sara. La escena luego cambia a una mansión donde Galleon estaba sentado con dos hombres. Uno de los hombres reconoció que la situación estaba relacionada con el karma y la conspiración de los paladines para derrocar a Meldia. Galleon lo confirmó, señalando que 3 paladines de rango B se dirigían al reino, y su familia había sido encargada de eliminarlos. El hombre apuntó que Strab ya había perdido una pequeña unidad contra esos 3. Otro hombre añadió que los paladines incluso habían derrotado a una unidad de la renombrada Strab. Se enteraron de que sus enemigos empuñaban armamentos divinos con el pentagrama del Grimorio prohibido. Galleon estuvo de acuerdo, destacando que no podían permitir que las acciones del karma quedaran sin respuesta y que debían erradicarlos por completo. Un hombre preguntó dónde estaba Jin, justo cuando apareció un libro. Un niño entró y anunció que todo estaba resuelto y que la organización había sido destruida gracias a él. Luego declaró su intención de convertirse en el próximo duque. La escena cambia a la habitación de Sara, donde una camarera le sirvió un pan simple y té. Mientras Sara agradecía, notó que la camarera no parecía feliz de servirle. Cuando la camarera se fue, Bell entró en la habitación de Sara con una caja, anunciando su regreso. Sara se alegró mucho al verlo y le preguntó dónde había estado, expresando su preocupación. Bell se disculpó, explicando que había surgido una tarea importante, y mencionó que había traído souvenirs para compensarlo. Le sirvió comida, y Sara se mostró encantada al ver pastel de manzana. Ella le agradeció y preguntó si podían comer juntos. Viéndola adorable, Bell se dio cuenta de que no era el momento para celebraciones, notando que su comida seguía siendo tan simple como siempre debido a los sirvientes. Se resolvió a mejorar las condiciones de vida de Sara lo antes posible. La escena luego regresa a Galleon, donde su hijo mayor, Jin, llegó. Galleon mencionó que Jin ya había alcanzado un rango, habiendo jurado derrotar al karma por su cuenta. Un hombre comentó que el logro de Jin era de esperarse, mientras que otro dijo que Jin estaba en una liga propia. Jin se sentó y preguntó si los asuntos del día ya estaban resueltos. Galleon negó esto, explicando que el rey le había asignado otra tarea, proteger a la princesa Rikki Sutik Beline. Rikki viajaría pronto a un país vecino, y ellos eran responsables de garantizar su seguro viaje. Un hombre cuestionó si los guardias reales no eran suficientes para esta tarea. Raser respondió que debían tener cuidado con el karma, ya que los guardias reales ya no eran confiables. El hombre se preguntó si deberían tomar el paso Rakata, pensando que sería la ruta más segura. En ese momento, Bell llegó y les pidió que esperaran un momento. Galleon mencionó que parecía que el examen había terminado.
Bell confirmó esto, mostrando su carta, la cual revelaba que había alcanzado el rango C. Los dos hombres se sorprendieron al enterarse de que Bell había alcanzado el rango C a tan corta edad. Galleon preguntó por qué Bell los había interrumpido. Bell respondió que quería sugerir una ruta alternativa para el viaje. El hombre preguntó si ese era su consejo. Bell estuvo de acuerdo y explicó que, aunque en la ruta de Rakata no aparecían monstruos, frecuentemente era atacada por bandidos, lo que agregaba 3 días extra al viaje hacia Arsa. Propuso tomar en su lugar la ruta de las llanuras de monstruos. Un hombre expresó su sorpresa, mencionando las criaturas peligrosas que deambulaban por esas llanuras. Bell desestimó la preocupación, explicando que los monstruos allí eran principalmente quimeras de la muerte y horrores oscuros, que eran nocturnos y, por lo tanto, inactivos durante el día, lo que hacía que fuera un paso seguro. Añadió que esta ruta solo tomaría un día para llegar a su destino. El hombre estuvo de acuerdo con la sugerencia de Bell. Galleon observó que Bell era astuto y conocía bien a los monstruos. Bell preguntó si le confiarían la tarea y propuso guiar a la princesa por la ruta segura y rápida. Jin apareció con una presencia imponente y cuestionó la audacia de Bell para hablar. Bell consideró que era una molestia, dándose cuenta de que se había olvidado de su hermano mayor. Luego se afirmó seriamente, revelando su armamento divino y afirmando que podía escoltar a la princesa de manera segura sin ningún problema. Jin desestimó la audaz afirmación de Bell, preguntando si esa garantía también lo incluía a él. Bell respondió que un caballero siempre respalda sus palabras. Raser gritó a Bell para que se callara, sugiriendo que las palabras de Bell eran un desafío para Jin. Bell reconoció a Raser como el paladín de rango B. Jin luego instruyó a Hester para que pusiera a prueba a Bell. Raser sacó su armamento divino, con la intención de poner a Bell en su lugar, y se lanzó al ataque. Para sorpresa de todos, Bell bloqueó el golpe con su espada. Jin observó que Bell era más rápido de lo que esperaba y parecía capaz de enfrentarse a un paladín de rango B en combate singular. Galleon detuvo la pelea y asignó la tarea a Bell. Hester cuestionó si Galleon hablaba en serio. Galleon respondió que, con el karma ya no siendo una preocupación, esta sería la misión perfecta para Bell. Bell le agradeció y prometió no decepcionarlo. Mientras Bell se retiraba, reflexionó sobre el castillo de Chutek Villain, el palacio real, notando que era su primera visita allí en esta vida, lo que le traía recuerdos de su vida pasada. Al entrar, los guardias lo detuvieron. Bell mostró su tarjeta, explicando que estaba allí para escoltar a la princesa. Los guardias se sorprendieron de que alguien tan joven fuera un paladín de rango C, pero lo dejaron pasar, preguntándose si realmente podría proteger a la princesa. Cuando la conoció, la princesa comentó que era un guardaespaldas muy bonito, pero insistió en que no necesitaba su protección. En el destino de Rika, un hombre se sentó en el trono y le preguntó a otro si Rika ya había partido hacia Arsa. El segundo hombre confirmó, mencionando que estaba acompañada por varios guardias reales y Bell, el hijo del duque. El hombre comentó que, aunque Bell seguía siendo un niño, claramente era talentoso, aconsejando no bajar la guardia. Dio permiso para actuar si las cosas se complicaban. El segundo hombre le aseguró que no se preocuparía, ya que el asesinato era su especialidad. Mientras la carreta partía, Bell se sentó con Rika, reflexionando sobre su rol al escoltar a alguien que había sido convocado para una ceremonia importante en Arsa, una tarea simple pero crucial. Se resolvió a no cometer errores, pero percibió una atmósfera poco acogedora. Bell se disculpó con Rika, preguntándole por qué rechazaba su protección. Ella respondió que prefería no depender de nadie y se sentía lo suficientemente fuerte con su armamento divino, dando a entender que no era débil. Bell estuvo de acuerdo, pero la encontró algo arrogante. Pronto, Rika notó el festival afuera y se emocionó, lo que hizo reír a Bell con ella. Ella preguntó, ¿qué es tan gracioso? Bell se disculpó, explicando que el festival le recordaba a su pequeña hermana, que habría reaccionado de la misma manera. Rika preguntó si estaban cerca. Bell asintió, diciendo que solían jugar mucho cuando ella era más pequeña, fingiendo ser caballos y otras cosas. Rika mencionó que tenía muchos hermanos, pero no confiaba en ninguno de ellos. Bell comentó que su familia era similar. Sus hermanos mayores a menudo se burlaban de ellos, y sin una madre que los protegiera, entendía sus sentimientos. Lo animó a confiar en él. Ella respondió que no quería depender de nadie y le pidió que no asumiera que entendía su situación, calificando eso de irrespetuoso. Al llegar a su destino después de un día completo de viaje, los ladrones se ocultaban tras los árboles, esperando. A pesar del largo viaje,
llegaron dentro del tiempo esperado. Al salir de la carreta, las puertas se abrieron, revelando un grupo de caballeros liderados por Peter, quien dio la bienvenida a Rika. Ella preguntó quién era, y Peter se presentó como uno de los caballeros, expresando su alegría por su llegada. Belle encontró el nombre de Peter familiar y le pareció extraño que hubiera tantos guardias saludándolos fuera de la ciudad, lo que hacía a Rika un objetivo fácil. Justo cuando notó una daga dirigida hacia Rika, la salvó con Abelan. Los guardias reales rápidamente identificaron el ataque como proveniente de enemigos, y Belle vio varias dagas volando hacia ella. Peter desenvainó su espada para proteger a Rika, declarando que no le harían daño. Al observar la habilidad de Peter, Belle se dio cuenta de que probablemente Peter era un guerrero de rango B. Mientras los asesinos huían, Peter ordenó a sus caballeros que los persiguieran y aseguraran la escolta segura de Rika fuera del castillo. Belle aseguró a Peter que confiaba en él y le instó a seguir adelante. Peter condujo a Rika hacia el castillo, donde otro caballero la tranquilizó sobre su seguridad, destacando la fuerte presencia de guardias. Ella respondió que podía protegerse por sí misma. El caballero insistió en que estaría dispuesto a sacrificar su vida por ella. De repente, Peter mató al caballero, sorprendiendo a Rika. Peter comentó fríamente que la vida del caballero no valía nada, ya que él mismo había aceptado sacrificarla. Horrorizada, Rika le preguntó a Peter qué estaba haciendo. Él respondió de manera escalofriante que su misión era asesinarla. Ella retrocedió aterrorizada, tratando de invocar su arma, pero temblaba demasiado para lograrlo. Desesperada, esperaba que alguien viniera a su rescate. De repente, un caballero fue arrojado por una ventana rota por Belle, quien luego entró en la habitación. Belle se disculpó con Rika por llegar tarde, se puso al lado del caballero y le dijo que dejara todo en sus manos. Peter comentó que había asumido que todos los guardias habían derribado a Belle e incluso lo felicitó, pero le preguntó si realmente pensaba que podría enfrentarse a los demás. Belle recordó quién era realmente Peter. Luego, Belle reveló que el verdadero nombre de Peter era Vaughan, y su armamento divino consistía en 2 sets de 3 dardos de trueno, con sus objetivos siendo Shrive, Vermouth y el Marqués. Peter quedó atónito y exigió saber cómo Belle conocía todos esos detalles. Belle pensó para sí mismo que era porque lo había capturado en una vida pasada. Belle dijo que nunca imaginó que Peter intentaría matar a Rika y que no había forma de que Peter pudiera salir de esta, a pesar de que se hacía pasar por el líder de los guardias. Peter lo encontró intrigante, sugiriendo que Belle debía haber investigado sobre él, pero cuestionó si Belle, un paladín de rango C, realmente creía que podría derrotar a un paladín de rango B. Belle admitió que un rango B sería un desafío, pero que contra Peter no tenía ninguna preocupación. Peter luego lanzó sus afilados dardos hacia Belle, pero Belle los esquivó todos, y al mismo tiempo, Peter cargó contra él. Belle recordó que Peter atacaría en diagonal desde su derecha, por lo que lo esquivó. Luego, Peter se rodeó por detrás de Belle e intentó apuñalarlo, pero Belle bloqueó el ataque con su espada, diciendo que conocía todos los movimientos de Peter. Peter estaba sorprendido, preguntándose cómo Belle podía igualar su velocidad. Belle respondió tranquilamente que podía matar a Peter en cualquier momento, instándolo a rendirse. Enfurecido, Peter atacó nuevamente, pero Belle sabía que la ira de Peter hacía que sus ataques fueran predecibles. Esa era la debilidad de Peter. Peter descendió con un golpe frontal, seguido de un corte diagonal, lanzó un dardo, desató una ráfaga de apuñalamientos y terminó con un corte ascendente. Belle esquivó todos sus ataques con facilidad. Rika observaba asombrada, notando que, aunque Belle era solo un niño, luchaba con gran destreza, mientras que ella misma solo había hablado. Belle luego asestó 2 cortes a Peter. Peter se dio cuenta de que Belle realmente conocía todos sus movimientos, tal como lo había advertido. Ahora, era el turno de Peter de revelar su carta secreta. Belle anticipó lo que sería y le aseguró a Peter que podía manejarlo. Peter preguntó si Belle estaba seguro, luego sacó las lágrimas del rey dragón y las bebió. Belle reconoció las lágrimas como una sustancia extremadamente rara que multiplicaba temporalmente el mana de una persona, y se dio cuenta de que ahora estaba en problemas. Peter advirtió que Belle se arrepentiría de no haberlo matado antes. Lanzó sus dardos, acercándose peligrosamente a Belle, pero en lugar de atacar directamente, los usó para formar una jaula de rayos. Belle sintió cómo lo levantaban con el campo magnético y rápidamente sacó su escudo para desviar la energía, pero el viento giraba violentamente dentro de la barrera. Peter intensificó su ataque, causando que Belle gritara de dolor. Peter declaró que lo terminaría rápidamente, pero Belle se resolvió a no morir allí. De repente,
Flechas fueron disparadas hacia los dardos, rompiendo la jaula y liberando a Belle. Rika había disparado las flechas, explicando que, dado que Belle había arriesgado su vida por ella, ya no podía seguir teniendo miedo. Enfurecido, Peter se lanzó al ataque contra Rika. Belle agradeció a Rika por su ayuda y luego atacó a Peter para acabar con él. Después de eso, Belle preguntó si Rika estaba herida. Ella se acercó para revisarlo, notando que él era el que estaba herido. Pidiendo disculpas, dijo que se sentía responsable por haberlo arrastrado al conflicto de sucesión. Belle la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, asegurándole que parecía ser fuerte. Ella respondió que no era tan fuerte como él y le agradeció, prometiendo ayudarlo siempre que estuviera en problemas. Extendió su mano para un apretón, pero Belle se arrodilló y le agradeció por su ofrecimiento. Luego, Rika se quitó su anillo y se lo ofreció como un símbolo de su gratitud y amistad. Belle se sorprendió por el gesto. Más tarde, cuando Belle regresó a su mansión, Galleon lo saludó calurosamente, expresando su gratitud al escuchar cómo Belle había protegido a Rika. Belle confirmó que había cumplido con la tarea. Los ojos de Galleon se fijaron en el anillo de Salomón que Belle tenía en la mano. Belle explicó que Rika se lo había dado como una muestra de confianza. Galleon pensó para sí mismo que el anillo, un tesoro de la familia real imbuido con mana especial, era un regalo extraordinario. Estaba asombrado de que Belle lo hubiera recibido, dándose cuenta de que Belle era aún más impresionante de lo que había pensado. Galleon luego le dijo a Belle que pronto arreglaría su inscripción en Atena. Belle se sorprendió, sabiendo que Atena era una academia de paladines de élite reservada para los hijos de familias prestigiosas. La mayoría de los hijos de la familia Karastorfi eran educados por tutores privados, pero había una tradición en la que los candidatos a la jefatura de la familia asistían a Atena para aprender sobre la sociedad. Belle se dio cuenta de que eso significaba que lo estaban preparando como heredero. Aceptó seguir los deseos de Galleon. Galleon le aseguró a Belle que lo notificaría cuando llegara el momento y lo animó a seguir entrenando hasta entonces. Belle luego se levantó y mencionó que tenía una solicitud. Más tarde, Belle y Sara se mudaron a una nueva habitación, y Sara estaba muy feliz, preguntando si ese sería su nuevo espacio. Belle confirmó que su padre había dado permiso. Belle pensó que vivir en el edificio principal elevaría su estatus. Sara se acostó en la cama, expresando su felicidad. Notó un corte en la mano de Belle y le preguntó cómo se había hecho la herida. Él respondió que ocurrió durante su primer trabajo. Ella, de manera juguetona, le pidió al dolor que se fuera, como si fuera un niño, y Belle le agradeció, diciendo que ya se sentía mejor. Belle esperaba que ahora Sara fuera tratada con más amabilidad. Se dio cuenta de que debía concentrarse en el futuro, particularmente en proteger su hogar en los próximos años. Le preocupaba que ella pudiera estar en peligro nuevamente y decidió reunir información sobre un niño que necesitaba encontrar. Para lograrlo, sabía que debía convertirse en el heredero. La escena luego cambió a Jean, quien estaba dibujando en una habitación. Raser entró y se arrodilló, disculpándose por la noticia que estaba a punto de dar. Belle ahora estaba destinado a inscribirse en Atena. Belle fue el primero en registrarse desde la propia inscripción de Jean, marcándolo como un contendiente para el puesto de heredero. Raser sugirió que eliminaran a Belle antes de que pudiera ascender al poder. Jean desestimó la idea, diciendo que Belle no representaba una amenaza en ese momento. De hecho, Jean pensaba que dejar que Belle se volviera más fuerte podría trabajar a su favor a largo plazo, ya que a Jean le gustaban los desafíos una vez que estaban completamente desarrollados. Raser estuvo de acuerdo en apariencia, pero pensó en privado que, a pesar de la confianza de Jean, dejar a Belle sin control era demasiado peligroso. Belle poseía varios armamentos divinos y ya había derrotado a un paladín de rango B a una edad temprana, lo que lo convertía en un riesgo potencial que Raser sentía que debía abordar. Mientras tanto, Belle estaba practicando su destreza con la espada, reflexionando que lo que más necesitaba eran las habilidades únicas que usaban las personas de rango B o superior. Determinado, gritó en voz alta, preguntándose si podría dominarlas antes de su inscripción en Atena, sabiendo que eso requeriría cazar numerosos monstruos. Mientras pensaba en esto, vio a Raser acercándose, viendo su reflejo en la espada. Belle le preguntó qué quería. Raser se disculpó por sus acciones anteriores, explicando que estaban bajo las órdenes de Jean, pero admitió que había sido inapropiado apuntar con su arma al hijo de un duque. Belle consideró esto y comenzó a pensar que, en realidad, Raser no era tan malo después de todo. Belle tranquilizó a Raser, asegurándole que todo estaba bien, y Raser le agradeció por su comprensión. Luego,
Razer mencionó que tenía otro asunto de lo que hablar. Bell preguntó de qué se trataba. Razer invitó a Bell a unirse a una tarea de subyugación de monstruos, explicando que Jin y los otros paladines estaban ocupados en otro lugar. Impresionado por el desempeño reciente de Bell, Razer esperaba que él pudiera asistirlo. Bell se mostró confundido, preguntándose por qué el sirviente de Jin acudiría a él para pedir ayuda, pero, siendo hijo de un duque, se sintió obligado a aceptarlo. Sabía que debía tomarlo en serio, así que accedió a unirse a Razer. Razer hizo una reverencia y expresó su gratitud, planeando en secreto aprovechar la tarea para deshacerse de Bell. Bell entonces preguntó a dónde se dirigían. Razer respondió que la misión era en un área remota llamada Itika. Bell reflexionó sobre la ubicación, pensando que sería el lugar ideal para usar su método especial para mejorar su mana. Pensó en la ambrosía, un artículo raro que podría aumentar permanentemente el mana cuando se consumiera. Bell consideró que si podía encontrar algo, podría alcanzar el rango B sin tener que cazar numerosos monstruos primero. Sin embargo, obtener ambrosía era sumamente raro, y la única oportunidad era acceder a una mazmorra escondida. Una de esas mazmorras se encontraba en Itika. Esa noche, Bell y Razer se sentaron en un bar. Razer sugirió que repasaran su plan una vez más. Su tarea era derrotar a los leviatanes, monstruos poderosos de rango C, y debían actuar con rapidez. Como ya era tarde, decidieron comenzar la misión al día siguiente, y Razer le aconsejó a Bell que descansara. Bell estuvo de acuerdo y se dirigió a su habitación. Mientras Bell se iba, Razer pensaba para sí mismo que Bell era un tonto que no tenía idea de que lo matarían al día siguiente. Razer planeaba hacer que pareciera un accidente durante la misión. A pesar del talento de Bell, seguía siendo un aventurero de rango C, lo que lo convertía en un blanco fácil. Esa noche, Bell miraba por la ventana, preguntándose si Razer ya estaba dormido. Sacó su escudo y usó un hechizo de aire para hacerlo volar. Mientras viajaba, pensó nuevamente en la ambrosía y en la mazmorra secreta que nadie había logrado alcanzar. En su vida pasada, Bell y su maestro la habían buscado mucho tiempo antes, por lo que nadie más debería saber que existía. Bell llegó a la entrada de una cueva y entró, donde encontró 3 puertas. Razonó que la mazmorra estaba dividida por rangos, y que cada uno de ellos estaba indicado por el color de la puerta. La puerta verde era para aventureros de rango B, y al despejarla, recibirían ambrosía correspondiente al nivel de la mazmorras. Bell anticipó un aumento significativo en su mana. Sin embargo, para despejar la mazmorras, tenía que derrotar al jefe. En su vida pasada, su maestro no le había permitido intentarlo porque era demasiado inexperto. Incluso ahora, sabía que enfrentarse al jefe de rango B no sería fácil, pero no podía retroceder por miedo. Necesitaba volverse más fuerte para cambiar el futuro de Sara. Decidido, Bell atravesó la puerta verde. Dentro, encontró un fantasma y luchó contra un caballero espectral que llevaba una espada. A pesar de varios intentos de golpearlo, el fantasma esquivó fácilmente sus ataques. Bell intentó usar su martillo, pero los golpes físicos resultaron ineficaces. Cambió a su espada e intentó ataques mágicos, pero incluso esos parecían apenas afectar al caballero espectral. Aunque Bell nunca había encontrado un monstruo como ese antes, evaluó que su fuerza era de rango C. En desventaja, Bell notó el escudo que llevaba el caballero espectral y pensó que debía haber alguna debilidad que pudiera explotar. Cargando una bala de fuego con mana, Bell decidió que tal vez esa fuera la clave. Sacó Ragnarok y comenzó a cargar mientras el caballero espectral se acercaba para otro ataque. Bell desató su ataque de fuego, destruyendo exitosamente al caballero espectral. Comentó que el fuego mágico había sido efectivo para derretir la armadura del caballero. Sabía que sin un arma con tal atributo tan poderoso, habría estado en graves problemas. Bell pensó que esto era de esperar en una mazmorra especial y se sintió afortunado de tener la oportunidad de obtener artículos raros de los monstruos. En ese momento, encontró una bebida mítica que restauraba tanto su resistencia como su mana. La bebió y siguió derrotando monstruos utilizando sus diversos armamentos divinos. Eventualmente, llegó frente a una puerta y se preguntó si el jefe sería una serpiente o un demonio. Al entrar, se encontró en lo que parecía una arena. A lo lejos, vio llamas rojas y la silueta de un monstruo, dándose cuenta de que era la primera vez que enfrentaba a una criatura como esa desde su reencarnación. El monstruo se acercó, y Bell declaró: «Debes ser el jefe». El jefe no respondió, sino que se lanzó hacia Bell con un ataque poderoso. Bell esquivó justo a tiempo, sabiendo que estaría en grandes problemas si ese golpe lo hubiera alcanzado.
Saltó para evitar otro corte y contraatacó con un golpe de su espada, pero la armadura del jefe era demasiado resistente. Mientras esquivaba más ataques, Bell consideró usar su pistola. Cuando el disparo acertó, notó que el jefe tenía una alta resistencia a la magia. El jefe volvió a blandir su espada, y aunque Bell la bloqueó con su escudo, la fuerza del golpe aún lo empujó hacia atrás. El jefe guardó silencio por un momento antes de cargar nuevamente hacia Bell. Apenas logrando esquivarlo, Bell se dio cuenta de que su mana estaba comenzando a agotarse, y en medio del humo, de repente una espada fue lanzada hacia él. La bloqueó con su escudo, dándose cuenta de que era solo una distracción. El verdadero ataque vino por detrás, cuando el jefe lanzó un poderoso puñetazo que derribó a Bell al suelo. Mientras el jefe seguía con una patada, Bell esquivó por poco, agradecido por los efectos de la bebida mítica, aunque esta había sido su última. El jefe recogió su espada, y Bell supo que tenía que arriesgarse. Decidió usar su brazo divino más pesado, Aquiles, y aprovechar su atributo de viento para impulsar su escudo. Le advirtió al jefe que no subestimara el poder ofensivo de su escudo. Bell lo lanzó hacia el jefe, pero este lo esquivó y contraatacó, sorprendiendo a Bell. Bell no pudo evitar el golpe y perdió su escudo en el proceso. Para su sorpresa, el escudo rebotó, golpeando al jefe y distrayéndolo. Al ver una abertura, Bell saltó hacia adelante y atacó utilizando los atributos especiales del martillo. El jefe tambaleó, y Bell comentó sobre el riesgo de usar a Aquiles como un boomerang, pero alabó la efectividad del golpe. Ahora solo tenía que romper la armadura. El jefe se levantó, inesperadamente quitándose su armadura, dejando a Bell confundido. De repente, el jefe hizo un movimiento rápido con su espada, atacando a Bell incluso más rápido que antes. Bell luchó por bloquear el asalto con su propia espada, pero la fuerza lo empujó contra la pared de la arena. El jefe parecía enfurecido y avanzó hacia Bell, preparándose para el golpe final.